En el siguiente video vamos a mostrar cómo se generan la institución local, la unidad de gestión, los perfiles de uso, etc. Como primer paso vamos a ir a crear la institución, le vamos a asignar un nombre, luego vamos a darle una vibración, en el caso de que el nombre de la universidad sea muy largo, el tipo de institución y damos guardar. Entonces ahí ya tenemos la institución creada. Segundo paso, vamos a ir a crear la unidad de gestión. Vamos a agregar. Vamos a darle el nombre de la unidad de gestión, una descripción y nuevamente le vamos a dar guardar. Ahí ya tenemos la unidad de gestión y la institución. Como muestran en pantalla, podemos ver cómo quedaron creadas. Ahora vamos a ir al perfil de datos. Vamos a ir a agregar. Le vamos a dar el nombre del perfil de datos. La descripción. Y a qué unidad de gestión va a pertenecer. Una vez que seleccionamos todas las opciones, aceptamos y ya tenemos el perfil de dato creado. Volvemos a Coya, vamos a ir a usuario, administración, vamos a agregar el perfil de acceso, en este caso va a ser de gestor. Luego el perfil de datos que creamos, el usuario correspondiente y así todos los datos consecuentemente, clave, correo electrónico, nombre y apellido. Y la parte de bloqueado, donde se muestra no y sí, ahí en un caso futuro que querramos limitar el acceso a alguien, en el caso que ya no esté más en la universidad o que no esté más trabajando, en ese espacio podemos limitar el acceso, bloquearlo. Bueno, ahí ya tenemos el usuario creado. Ahora vamos a ir a confirmar que fue creado, perfil de acceso tipo gestor, y bueno, salimos de Coya para poder entrar con ese usuario que acabamos de crear. Si se desea restablecer contraseña, en el caso de que se haya olvidado, podemos cliquear en esa parte. Ahí ya ingresamos con este perfil de gestor. Ahora vamos a ir a crear una tabla asociada bajo la unidad de gestión que ya al principio mostramos cómo se creó. Vamos a asignarle un nombre, una descripción a esta tabla. Las tablas auxiliares son como una forma de ayuda. Nos ahorra tiempo y podemos volver a reusarla en futuras encuestas. Bueno, le dimos la descripción, ya creamos la tabla, le damos a agregar y así consecuentemente vamos agregando cada tabla que necesitemos para reusarlas en un futuro. La tabla en sí es un contenedor de respuestas presalvadas, de las respuestas que querramos agregar a la encuesta, a la pregunta que hemos creado. Seguimos guardando. Bueno, y seguimos creando todas las tablas que necesitemos. Si la encuesta es muy larga, las tablas nos ayudan de una manera enorme porque después únicamente volvemos, las agregamos y no tenemos que ir creando cada respuesta manualmente. Bueno, ahí ya tenemos 3 diferentes tablas asociadas creadas.
que van a ser adjuntadas a nuestra encuesta. Ahora vamos a crear la pregunta. En descripción resumida podemos abreviar la pregunta en el caso de que sea muy larga, como vimos anteriormente cuando creamos también la institución. El estilo, tenemos estilos de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ahí en este caso vamos a usar la tabla creada anteriormente, la vamos a ordenar por código y tipo y agregamos la pregunta. Ahí seguimos agregando nuestras preguntas con las 3 tablitas que anteriormente creamos. Como ustedes ven, tenemos preguntas para cada tipo. En este caso estamos usando las que creamos, pero bueno, más adelante vamos a mostrar cómo se usan las de tipo número, tipo fecha, lista de valores desplegados, listas combos. Bueno, ahí ya tenemos nuestras tablas asociadas. Ahora vamos a pasar a crear más respuestas. En este caso van a ser respuestas manuales de valor tabulado. Esto sería la creación de forma manual de estas respuestas. Es como mencionaba anteriormente. Si nosotros tendríamos que crear una por una las respuestas manualmente, y sí, nos toma tiempo si la encuesta es muy larga. Por eso existen las tablas asociadas que nos salvan un montón de tiempo y nos mejora la vida por sí. Bueno, ya tenemos nuestras respuestas creadas. Ahora lo que vamos a hacer es ir asociando las respuestas a ellas. Ahí vamos a ir agregando una por una. Con el signito de más las agregamos, con el menos podemos eliminar, y con las flechitas, las 2 últimas flechitas, vamos ordenándolas en el caso que se necesite un orden específico. Bueno, ahí ya tenemos, como se ve en pantalla, nuestras preguntas creadas y asociadas a las respuestas. Ahora vamos a ir a los atributos de la encuesta. En este caso nuestra encuesta va a ser en evaluación de cátedra, de docentes. Vamos a hacer 2 encuestas, una de docentes y otra de alumnos. Le vamos a dar una descripción, la unidad de gestión a la que va a pertenecer y, si se desea, un texto preliminar. Le damos salvar y ya tenemos lo que sería el atributo de nuestras encuestas. Luego vamos a ir a bloques y vamos a ir agregando nuestras preguntas al bloque. El bloque es un contenedor de preguntas, o sea que podemos ir agregando las preguntas que sean necesarias a este bloque. Cuando el bloque está entre corchetes, lo que quiere decir es que no tiene un título. Lo que se hace es un bloque sin encabezado. Más adelante en la visualización de la encuesta lo vamos a poder ver. Visualizamos la encuesta creada de docentes y cada pregunta con sus tablas asociadas y sus valores tabulados. Y ahí tenemos la encuesta ya creada de docentes. Cerramos. Y vamos a ir a crear la encuesta de alumnos. Agregamos, le vamos a dar el nombre a la encuesta. Guardar. Ya tenemos los atributos de la encuesta. Vamos a ir a bloques, agregar las preguntas que ya tenemos creadas. En este caso le dimos un nombre al bloque, porque necesitamos que sea sobre la asignatura.
Y ahí mismo le vamos a ir agregando las preguntas de la asignatura. Una vez que tenemos todas nuestras preguntas de dicho bloque, podemos ir guardando la encuesta. También tenemos la opción de eliminar encuesta, listar los bloques. Esas son opciones que nos ofrece Coya para eliminarla en el caso que lo necesitemos. Igualmente, otra cosa más que quiero mencionar es en la parte derecha donde dice es obligatoria, se selecciona la obligatoriedad de las preguntas. Acá decimos si la pregunta es obligatoria o no. Bueno, guardamos nuestra encuesta y volvemos. Ya tenemos nuestra encuesta de docentes y alumnos. La visualizamos y podemos ver el nombre del bloque, que ahora sí nos aparece, y las preguntas que contiene ese bloque. Cerramos, volvemos a inicio y ahora vamos a ir a sistemas externos. Vamos a agregar, le vamos a dar un nombre al sistema. Los sistemas externos son los sistemas que utilizan a Coya. En este caso vamos a darle un nombre, el usuario habilitado y el estado. Y ahí ya tenemos creado nuestro sistema externo para que pueda acceder a Coya. Una vez que ya hemos definido las encuestas y unidades de gestión en Coya, lo que debemos hacer primero es vincular las unidades de gestión con las que están registradas en CIU Guaraní. Para esto ingresamos a CIU Guaraní Gestión, vamos al menú de unidades de gestión y administrar unidades de gestión. Vamos a ver listadas todas las unidades de gestión que teníamos registradas en nuestro sistema. Seleccionamos la unidad de gestión que queremos vincular y en unidad de gestión Coya seleccionamos la que teníamos definido en CIU Coya. En este caso es exacta, damos clic en guardar y de esta manera ya tenemos vinculadas las unidades de gestión. El próximo paso es vincular las encuestas. Para esto debemos ir al menú de encuestas, seleccionar la opción vincular encuestas con CIU Coya para poder traer las encuestas que previamente hemos definido. Para esto vamos a seleccionar primero la unidad de gestión para la cual teníamos definido en Coya las encuestas, seleccionamos la encuesta previamente definida, en este caso la evaluación de cátedra docentes, y le vamos a dar un título representativo para CIU Guaraní. Luego definimos cuál es el tipo de encuesta. Para esto Guaraní nos da tres opciones, puede ser académica, docente o genérica. Ya que esta encuesta es del tipo docente, vamos a seleccionar una evaluación docente. Finalmente, podemos dar un detalle descriptivo a la encuesta para facilitar su identificación en el sistema. En este caso, podemos definir que es una encuesta de evaluación sobre el desempeño de los docentes para alguna cátedra. Damos clic en guardar y ya tenemos vinculada nuestra primera encuesta en CIU Guaraní. Luego, lo que vamos a hacer es vincular nuestra otra encuesta del tipo académico. Volvemos a repetir los pasos anteriores, seleccionando primero unidad de gestión, luego la encuesta, le damos un nuevo título y de esta manera estamos vinculando las dos encuestas que previamente hemos definido en CIU Coya. En este caso le damos una nueva descripción y finalmente le damos clic en el botón guardar. Como vemos en la pantalla, tenemos ya definidas y vinculadas las dos encuestas que tenemos cargadas en Coya en CIU Guaraní. Una vez vinculadas las encuestas, lo que debemos hacer es definirlas. ¿Qué significa definirlas? Lo que vamos a hacer es generar una publicación en CIU Coya a través de CIU Guaraní. Para esto vamos al menú de definir encuestas, hacemos clic en agregar y tenemos una primera pestaña que son los datos principales. En esta pestaña lo que vamos a cargar es toda la información general asociada a la encuesta. El primer paso es crear un título del grupo, quiere decir
a quién va a estar definido, en este caso, las encuestas. Para nuestro ejemplo, podemos decir para los alumnos de álgebra lineal del segundo cuatrimestre del año 2016. Definimos la unidad de gestión, en este caso exactas, y vamos a decidir crear una evaluación de tipo docente y académico, lo cual nos permite publicar dos encuestas, una de tipo docente y académica, en una misma encuesta. Luego definimos el tipo de alcance, que puede ser actividades, propuestas, responsables académicas, tipos de propuestas o toda la institución. Esto es lo que nos permite acotar el número de alumnos a quien queremos enviar la encuesta. Para este ejemplo vamos a definir solamente actividades. En descripción podemos dar una clara descripción sobre a quién estamos dirigiendo esta encuesta que estamos publicando. En este caso vamos a dirigirlas a los alumnos de la cátedra de álgebra lineal del segundo cuatrimestre de 2016. Finalmente debemos darle un periodo de validez en el cual los alumnos tendrán habilitada la encuesta para responder. Finalmente, el sistema nos permite definir si la encuesta es del tipo obligatoria, si es del tipo anónima y si se encuentra en estado activo. Una vez que definimos los datos principales de la encuesta, debemos decidir en la pestaña de encuestas cuáles son las encuestas que queremos publicar. Como el tipo de encuesta que estamos publicando es de tipo académico docente, el sistema nos permite agregar las encuestas previamente vinculadas como docentes y académicas. En este caso vamos a seleccionar las dos encuestas que previamente habíamos vinculado. Una vez que seleccionamos las encuestas, debemos definir el alcance. Como nuestro alcance previamente había sido definido como una actividad, vamos a seleccionar la actividad álgebra lineal. El próximo paso es filtrar los destinatarios. Ya que es una encuesta de tipo docente y académica, nosotros podemos filtrarlo por tres tipos de campos. Aplicable A, que es donde podemos definir los alumnos para todos los alumnos inscritos a una cursada o según su resultado, ya sea aprobada, promocionada o desaprobada. En nuestro caso seleccionamos a todos. Podemos también filtrarlo por un año académico en particular. En este caso queremos que sea el segundo cuatrimestre del año 2016 y según las ubicaciones y las modalidades de cursada. En este caso podemos filtrar por Mar del Plata y presencial. Finalmente, como el tipo de encuesta también es docente, podemos definir si la encuesta es aplicable a todos los docentes o por algún rol. En este caso, vamos a definirla solo para titulares. Hacemos clic en guardar y ya tenemos definida nuestra encuesta en Ciu Guaraní. El próximo paso es habilitarla. Haciendo clic en el botón habilitar, nos da un mensaje Ciu Guaraní de que se va a crear una habilitación en Ciu Colla. Haciendo clic en aceptar, el sistema crea una habilitación en Colla y nuestra encuesta ya se encuentra publicada a los alumnos. Una vez que la encuesta está publicada, si queremos modificar sus fechas de vigencia, lo podemos hacer a través del menú Modificar vigencias de encuestas. Para esto, seleccionamos la encuesta que queremos modificar su periodo de validez y vemos como muestra la pantalla, solo podemos modificar su periodo. En este caso, queremos extender su validez hasta por un par de días. Hacemos clic en guardar. Como nos dice el mensaje, debemos rehabilitar la encuesta. Para eso volvemos a ir al menú de definir encuesta. Vamos a ver la encuesta que teníamos ya habilitada, volvemos a habilitar, damos a aceptar y finalmente tenemos cambiada la vigencia de nuestra encuesta. Una vez que se encuentra ya publicada una encuesta, los alumnos van a poder responderla a través de Ciu Guaraní Autogestión o 3W. Para esto, el alumno se loguea con su propio usuario y contraseña y ve que tiene una encuesta pendiente de álgebra lineal. Para esto, el alumno accede a la encuesta y puede visualizar todos los campos, tal como veníamos en Ciu Colla, y comenzar a responderle. Esta operación, más allá de que por lo que ve está ingresando Ciu Guaraní, todos los datos se van a estar registrando en Ciu Colla. De esta manera logramos que Ciu Guaraní pueda interactuar con Ciu Colla sin que el alumno pueda detectar con qué sistema está interactuando. ¿Sí? Es una interacción totalmente transparente. Como verán, primero el alumno contesta la encuesta académica y luego tiene la encuesta docente con la foto
del profesor titular de la cátedra a la cual queríamos que responda. El alumno continúa respondiendo una por una todas las preguntas y luego podrá hacer clic en guardar para finalizar la encuesta ya respondida. Debido a que la encuesta que definimos es del tipo anónima, el alumno solo puede terminar la encuesta y no guardarla temporalmente. En el caso que la encuesta no sea anónima, el alumno podría hacer clic en un botón guardar y eso permitiría que el alumno pueda contestar en varias etapas una misma encuesta. Una vez que termina la encuesta, se graba y se genera un mensaje con un comprobante para que el alumno pueda conservarlo como constancia de que ha respondido la encuesta. Asimismo, en caso de que el alumno pierda el comprobante y quiera acceder, accede nuevamente a 3W viendo que no hay ya encuestas que responder, pero en el menú de reportes, en encuestas respondidas, puede visualizar cuáles son las encuestas que respondió y haciendo clic en ver, puede observar cuáles son las encuestas que respondió con su correspondiente comprobante. Como pueden ver en esta pantalla, hay un campo llamado código de recuperación. Ese código de recuperación se genera solamente cuando la encuesta es del tipo anónima. Eso quiere decir que si el alumno desea corroborar que los datos que ha contestado en la encuesta son los que realmente se encuentran publicados o registrados, tiene un código de recuperación para poder acceder a su encuesta. Este código de recuperación solo el alumno tiene acceso a consultar. De esta manera el alumno tiene acceso histórico a todas sus encuestas. Ahora bien, el profesor que se encuentra asociado a una cátedra también tiene la posibilidad de consultar los resultados de las encuestas a la cual él esté asociado o se hayan respondido sobre él. Para este caso vamos a ingresar con el perfil docente, iremos al menú de reportes y vemos los resultados de las encuestas. Como se ve en el listado, hay dos encuestas que puede visualizar. Una es la evaluación docente, quiere decir las encuestas que los alumnos respondieron puntualmente sobre él como profesor de esa actividad y sobre los resultados académicos de la actividad a la cual el profesor se encuentra asociado. Para ver sobre las respuestas, va a acceder a ver el bloque sobre las consultas, sobre las preguntas definidas sobre la encuesta y haciendo clic en cada una de las preguntas puede ver tanto por tabla como gráfico de tortas o gráfico de barra, los datos sobre las respuestas brindadas por los alumnos. Obviamente, al ser una encuesta del tipo anónima, no va a poder ver cuáles son los resultados que respondió cada alumno. De esta manera puede ver para todas las consultas, para todas las preguntas, cuáles son las respuestas dadas. En el caso de preguntas abiertas sin respuestas, va a ver la leyenda sin respuestas. Para ver las respuestas de la encuesta de alumnos, hace el mismo procedimiento de ir a ver, selecciona el bloque de la encuesta y nuevamente puede consultar todas las preguntas definidas y los resultados dados por todos los alumnos. Nuevamente, del tipo torta, gráfico o tabla, puede ver en modo de datos todos los resultados brindados en el sistema. En el caso de que un usuario de gestión quiera acceder a ver los resultados de una encuesta, lo podrá hacer a través de Siucoya, ya que esta transacción está solamente definida para que un profesor pueda ver los resultados de una encuesta para su cátedra en particular. Para consultar los datos generales de una encuesta se deben hacer a través de Siucoya.